Bueno, la palabra que hoy puso Dios en mi corazón, bueno, como dije, está en Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 17. Como título le puse, bueno, a veces que no tenemos prioridades en nosotros mismos y no tomamos en cuenta las decisiones con Dios. Son planes que nosotros tomamos nosotros mismos y muchas veces, a veces inconscientemente, a veces consciente, lo sacamos de la ecuación a Dios. Y bueno, la palabra de Dios dice así, en Santiago capítulo 4, versículo del 13 al 17. Vamos ahora lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Versículo 14. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras fanfarronerías. Toda jactancia semejante es mala. El pecado está, pues aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Primero esta palabra me tocó a mí porque yo muchas veces me pongo a estudiar y me pongo mis propias metas y pongo mucha fuerza en mis cosas y siento que para Dios no hago lo mismo. Y bueno, acá en este versículo podemos ver 5 elementos en cada versículo. Primero puse, el hombre planifica sin Dios. El segundo argumento que traen es, por ejemplo, el argumento que tiene Santiago para que tengamos en cuenta a Dios. El tercer argumento que yo veo en esta palabra dice cómo debemos hacer los hijos de Dios y cómo debemos seguir la palabra. El cuarto elemento puse evitar la jactancia y el 5 es el pecado de omisión. Y ahora sí vamos a entrar en profundidad con cada versículo. Vamos a entrar con el versículo 13. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Qué no quiere decir Santiago en este versículo? Que nosotros, por ejemplo, acá se ve como ellos escogen el momento para sus actividades laborales. Por ahí nosotros también a veces buscamos un trabajo o tenemos una meta o un proyecto y no tenemos en cuenta a Dios. Acá también vemos que ellos dicen hoy y mañana, dice. Ellos eligen el tiempo y eligen el lugar para desarrollar sus actividades. Después vemos que después ellos definen cuánto tiempo van a estar allí desarrollando esas actividades en el mismo versículo. Y también vemos cómo ellos definen qué clase de trabajo y negocio van a tener y qué actividad van a desarrollar. Y por el último que veo en este versículo dice, ellos también maquinan cuánto tiempo y cuánto van a ganar. Todo eso vemos en este versículo 13. A veces tenemos esas características de esas personas porque ponemos por delante todos nuestros proyectos antes que Dios. También la pregunta mía es, ¿qué punto de todo esto que vengo hablando tenemos? Porque en algún momento decidimos también por nuestros proyectos y no levantarnos temprano y orar la palabra y tenerlo a Dios primero. Y a mí me pasa, me pongo en primer lugar porque me pasa. Por ejemplo, decimos vamos a ir a tal lado, vamos a hacer cosas y nos olvidamos de orar, ¿sí? Dejo algo para reflexionar también, que a veces cómo nos va llevando una cosa a la otra, por ejemplo, si no tenemos está Dios en nuestros planes, porque hay trabajos que nos roba la paz. ¿Por qué? Porque elegimos trabajos
y no le pusimos a Dios y después decimos, no tenemos tiempo para leer la palabra, no tenemos tiempo para venir a adorarle, pero porque justamente una cosa va llevando a la otra y bueno, no nos pusimos en primer lugar a Dios. Después también entendí que el trabajo también nos permite y nos saca tiempo con nuestra familia. Miren cómo cada cosa o cada decisión por no ponerlo a Dios primero en nuestros planes nos va desarrollando y no nos damos cuenta. También hay trabajos que no nos permite venir a la iglesia, ¿no? ¿Cuántas personas no pueden venir a la iglesia? A veces pasa que, bueno, por una enfermedad o algo lógico no pueden venir, pero a veces es porque no nos damos cuenta y no pedimos a Dios que Él esté en nuestros planes. Y a veces somos nosotros mismos que nos metemos en un pozo. Ese es el versículo 13. Ahora con el versículo 14 dice así: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Este versículo 14 también me hizo reflexionar mucho, porque acá nos da dos elementos importantes. Primero y principal, la limitación humana para conocer nuestro futuro como seres humanos. Y después, otro elemento importante que tomé de este versículo es el carácter temporal de nuestra vida. Nosotros no sabemos el tiempo que vamos a estar acá. Por eso es importante orar y tenerlo a Dios presente siempre en nuestros planes. Acá Él nos está dando un argumento para que nosotros cambiemos y nos enfoquemos más y lo pongamos a Dios en nuestros planes. No sabemos qué va a pasar mañana, también habla del tiempo acá. Que el carácter temporal de nuestra vida. Acá puse un versículo, que no lo vamos a buscar, pero lo encontré y que hace referencia a esto, es Proverbio 27:1, que dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes para qué dará del día de mañana. O sea, lo que está diciendo acá Salomón es que el único que conoce nuestro futuro es Dios. Dios es nuestro Salvador, Él nos cuida y Él no nos va a guiar por cosas malas, en decisiones malas, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Después dice de este versículo que tomé, por lo que dice Santiago, habla mucho del tiempo, como ya dije. Por eso es importante estos tiempos que tenemos nosotros de adorar a Dios y tener esta posibilidad que tenemos. Le agradezco a Dios y porque estamos todos acá hoy reunidos. Y nada, aprovechemos este momento, porque Dios ve todo desde el cielo. Amén. Después vi otro versículo que también me gustó, que dice Job 7:6, dice: mis días han pasado más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acá te está diciendo que los días que tenemos acá, a comparación de los días que, si lo seguimos a Dios eternos, no es nada. Por eso es importante aprovechar el tiempo que tenemos acá, porque con la eternidad, o sea, no es nada. Son días muy cortitos estos. Y eso, si no lo entendemos, nos perdemos todos los tesoros que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Ahora me voy a meter con el versículo 15, que dice así: en lugar de los cuales deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es lo que yo decía cuando apenas empezamos, es siempre ponerlo a Dios por delante. Acá nosotros tenemos que entender que Dios nos ama y que Dios tiene cosas buenas para nosotros. Y es importante que como hijo de Dios Él no nos va a abandonar. Si ponemos toda la voluntad y nuestra fe en Dios, Él nos va a acompañar.
Acá vemos como, acá otro versículo que encontré y se relacionó con el tema, es Romanos 1:10, donde Pablo dice, rogando ahora a fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Acá vemos como cada uno de las personas importantes que aparecen en la Biblia siempre pusieron la fe en Dios y sus proyectos en Dios. Por eso es importante leer la Biblia y ver cómo cada ejemplo nos da la Biblia de las personas que fueron fortalecidas en el Señor. Sabemos que nuestra vida depende de Dios y cada día que nos levantamos y cada mañana que abrimos los ojos es un regalo de Dios. Amén. Es importante y ahora me voy a meter en el versículo 16, donde dice así, pero ahora os jactáis en nuestras fanfarronadas. Toda jactancia semejante es mala. ¿Qué es jactancia? Es arrogancia, insolencia, una seguridad vacía y hueca. ¿Qué quiere? ¿Por qué? Porque esa persona no cree en Dios y no le interesa creer en Dios. Esa persona viene a la iglesia, a veces venimos a la iglesia, pero a la hora de poner nuestros planes en Dios es como que lo dejamos de lado. Tenemos que entender algo, que tarde o temprano vamos a morir, pero si tenemos la fe en Dios y ponemos nuestros planes en Dios, vamos a salir fortalecidos de todo esto. Amén. Él nos dice, vos siempre, o sea, lo que yo quise poner en esta parte es que cuando uno va creciendo, no va teniendo la misma fuerza. Entonces, por ahí cuando sos joven lo podés hacer, pero vas creciendo, y si vos no vas poniendo los planes en Dios, es como que en algún momento te quedas sin fuerza, y tarde o temprano tenés que depender de Dios, o por la buena o por la mala. Y bueno, esta jactancia sabemos que proviene del mundo, por eso es importante, como digo siempre, orar y ver qué Dios quiere para nosotros. Después veo, busqué otra palabra que me gustó, que está en Juan 2:10, dice, porque todo lo que hay en el mundo son deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia y de soberbia de la vida. No proviene del Padre sino del mundo, dice. Acá nos muestra y nos termina reflejando de que hay muchas cosas que vienen del mundo, pero nosotros somos luz. Y Dios nos dio la inteligencia, nos dio el conocimiento para entender y para saber que dependemos de Él. Dios es todo. Dios tiene un propósito para nosotros. Todo esto acá en el mundo es temporal, pero sí tenemos que seguir y tener discernimiento. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Hay que tener la mirada en el Señor. Y el versículo 17 dice así, el pecado está pues en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice. Acá habla, ¿de qué habla Santiago? Habla del pecado de omisión. ¿Qué es el pecado de omisión? Como venimos diciendo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Lucas 12:47 dice, aquel que es siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mire lo que nos dice la palabra. Por eso es importante de que no conocer, sino también hacer las cosas buenas. Como decía hoy Edith, a veces Dios nos pone en lugares que no queremos y a veces nosotros mismos, por miedo o por qué dirán los demás, tenemos miedo y no guardamos. Por eso esa persona está esperando nuestra palabra, nuestro apoyo y son oportunidades que perdemos. Por eso los invito también a reflexionar y a entender que Dios quiere que nosotros hablemos.
Después, no solo alcanza con recibir la palabra de Dios, como habíamos hablado, sino como que también darlo. Juan 15:24 dice: si yo no hubiere hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora la han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Acá nos refleja lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, nosotros ya conocemos a Dios, pero si nosotros no hablamos, es como que también lo aborrecemos a Él, porque nosotros conocemos la verdad. Y hay muchas personas afuera que no la conocen. Así que yo quería reflexionar, y Dios preparó este mensaje para que nosotros reflexionemos, para que pongamos primero nuestros planes, pero en Él, que Él nos guíe, que no seamos nosotros, como yo dije hoy en la prédica, al principio yo a veces pongo mucha voluntad en mis cosas, en mis proyectos, pero a la hora de poner las cosas para Dios, como que me cuesta levantarme temprano y orar, o por ahí lo hago 2 o 3 días y después es como que nos cansamos para Él. Pero no nos tiene que cansar, porque Él tiene muchos regalos para nosotros y Él es que nos da la fuerza para seguir adelante. Amén. Amén. Así que, bueno, eso era mi palabra del día de hoy. Le doy gracias a Dios y bueno, quiero que oremos por esta palabra. Amén. Para que nos dé entendimiento. Sí, Señor. Así que, Dios, gracias por esta posibilidad que me diste. Gracias, Señor, que los pastores me dieron esta posibilidad de transmitir tu palabra. Señor, gracias por todo lo que nos das, Señor. Y perdónanos, Señor, si a veces no te ponemos en primer lugar, para que tú nos guíes, Señor. Amén. Porque sabemos que a veces nuestros caminos nos llevan a perdición. Y a veces, muchas veces nos quejamos, pero fuimos nosotros mismos, Señor, que nos metimos en ese pozo. Señor, te damos gracias por la posibilidad que nos das, por la fuerza que nos das, Señor, de esta mañana, de estar acá, esta tarde. Señor, te doy gracias por tenernos paciencia, Señor, Amén. por acompañarnos y por darnos lugares que a veces no nos merecemos. Gracias, Señor, por estar reunidos en familia, porque nos amaste y diste la vida de la cruz por nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.